Hola a todos, estimados estudiantes que cursan la materia de Historia Universal Moderna en el primer año de preparatoria en el Instituto Corima. Pues bien, hemos de iniciar un nuevo bloque ya para ir finalizando este curso de Historia Universal Moderna y vamos al bloque 9 que se llama Saber y Transformar, Historia de la Ciencia y Tecnología Modernas. ¿Sí? Es un bloque interesante porque hay que entender cuál fue la historia de la ciencia, ¿sí? O sea, nosotros actualmente estamos tan relacionados y la conocemos que pues no hemos hecho la pregunta de cuáles son sus orígenes y cómo fue cambiando y evolucionando el concepto de ciencia desde la época medieval hasta la moderna y la contemporánea. Pues eso es lo que vamos a trabajar en este bloque final, ¿sí? El tema de hoy es precisamente los saberes en la temprana modernidad. Si se han dado cuenta, hemos estado trabajando las cuestiones de la formación del Estado, precisamente en la etapa moderna, que es el siglo XV. Entonces, la temprana modernidad va a ser esta, en el siglo XV. Entonces, pues vamos a ver cómo el humanismo y la ciencia y cuáles eran los saberes que se están dando durante esta época. Es evidente que también gracias a esta cuestión de la ciencia se van a dar los viajes que vamos a profundizar un poquito más de descubrimiento. Y aunque en las sesiones anteriores hablamos sobre que estos viajes eran realmente para evitar el arancel otomano que estaba en Constantinopla, bueno, esto fue gracias a los inventos desarrollados en la época. Bien, entonces pues empezamos precisamente con los humanistas, quienes dedicaron el estudio de la vida y de las costumbres del hombre, ¿sí? Recuerden que en esta época se va a recuperar a los autores clásicos, ¿sí? Los autores clásicos pues son Aristóteles, Platón, Plotino, ¿sí? Una serie de griegos que en la Edad Media pues se observaban y los principales eran Platón y Aristóteles, pero estaban al servicio de la ciencia de la teología. Entonces, basándose en autores clásicos, buscaban unas nuevas respuestas, ¿sí? A las respuestas de la teología medieval, ¿sí? Dieron gran importancia al conocimiento del latín y del griego, también del hebreo y del arameo, lo que les permitió examinar en sus textos originales la Biblia y difundir las versiones al respecto. La invención de la imprenta dio una resonancia inusitada a esta labor intelectual. Y efectivamente lo veremos ahorita en unos momentos, pero la cuestión es que la ciencia empieza a desarrollarse como la vamos conociendo el día de hoy, cuando se empieza a cuestionar el concepto de naturaleza que existía. Y lo vamos a ver bien. Entonces, esta fase va a ser durante el humanismo. Y como todo en el Renacimiento, nace en Italia y se extiende muy pronto a toda Europa por medio de las universidades. Se vuelve a usar el latín clásico, diferenciándose definitivamente de los idiomas romances nacionales, ¿sí? Muere el latín como lengua de uso común y bueno, ¿no? Entonces ahora es un latín culto clásico para las universidades. En Francia el humanismo tiene que luchar contra la Sorbona, ¿sí? Que era un colegio totalmente dedicado en la escolástica. Lo vamos a ver en el otro tema. El rey Francisco I funda en 1530 la institución de los lectores reales, que muy pronto desplaza la enseñanza escolástica. En España, el humanismo penetra a través de Aragón, desde sus dominios en Sicilia. La nueva actitud del hombre frente al mundo se revela también en sus actividades científicas, en las que produce una verdadera revolución de trascendencia extraordinaria. La ciencia llega a ocupar un puesto dirigente en la pugna del hombre por su superación. La época del Renacimiento se caracteriza en ese aspecto por la destrucción de ideas que existían en ese momento, ¿sí? Y de cómo se concebía la naturaleza y la sociedad. Entonces, esta relación constante entre la técnica y la ciencia
van a ir de la mano, ¿sí? Bien, evidentemente, como lo mencioné hace unos momentos, el desarrollo del comercio y la navegación hace necesario un mejor conocimiento astronómico, lo que facilita a su vez que se empiecen a desarrollar ideas de navegación. Efectivamente, miren, um, los marinos antiguamente tenían que guiarse por la estrella polar. Tenemos en la imagen la Osa Menor y la Osa Mayor, ¿sí? Entonces era la manera en que ellos podían navegar, ¿sí? Y a través de unas ondas que utilizaban para poder moverse. Eh, Efectivamente esto va a poder facilitar las navegaciones y las conquistas gracias a los inventos pues importantes que se fueron desarrollando. ¿Sí? El primero pues es la brújula, ¿no? Que es un instrumento de orientación que utiliza una aguja imantada para señalar el norte magnético terrestre, ¿sí? Evidentemente su funcionamiento está basado en el magnetismo terrestre, por lo que señala el sur magnético que corresponde con el norte geográfico, ¿sí? Y es improductivo en las zonas polares norte y sur, debido pues a la convergencia de las líneas de fuerza en el campo magnético terrestre. La brújula fue creada en China aproximadamente en el siglo IX con el fin de determinar las direcciones en mar abierto. Inicialmente consistía en una aguja imantada flotando en una vasija llena de agua. Más adelante fue mejorada para reducir su tamaño y facilitar el uso, cambiándose la vasija de agua por un eje rotatorio y añadiéndose una rosa de los vientos, que sirve de guía para calcular las direcciones. Actualmente las brújulas han recibido pequeñas mejoras que, si bien no cambian su sistema de funcionamiento, hacen más sencillas las mediciones a realizar. Entre las mejoras se encuentran sistemas de iluminación para la toma de datos en entornos oscuros y sistemas ópticos para mediciones en las que las referencias son objetos situados a la lejanía. ¿Sí? Entonces, bueno, este va a ser un invento, pero se preguntan, ¿cuál era el instrumento anterior que les ayudaba a navegar? Y era precisamente el astrolabio, ¿sí? Que tiene que ver con lo que mencionamos de la estrella polar. Bueno, el astrolabio es un antiguo instrumento astronómico, ahí lo tienen en la imagen, que permite determinar la posición y altura de las estrellas sobre el cielo. La palabra astrolabio procede etimológicamente del griego astrolabion, que puede traducirse como buscador de estrellas. El astrolabio era usado por los navegantes, astrónomos y científicos en general para localizar los astros y observar su movimiento, para determinar la hora a partir de la latitud o viceversa, para averiguar la latitud conociendo la hora. También sirve para medir distancias por triangulación. Los marineros musulmanes a menudo lo usaban, también para calcular el horario de oración y localizar la medición de la Meca. Durante los siglos XVI al XVIII fue utilizado como el principal instrumento de navegación marítima hasta la invención del sextante en 1750. Sí, efectivamente, pues no se sabe quién fue el inventor original de este artilugio. Algunas obras del astrónomo y matemático griego Claudio Ptolomeo, como su obra llamada El Almagesto, ya la describen en el siglo II, cómo se construye y cómo fueron usadas por otros matemáticos, ¿sí? Como por ejemplo la filósofa egipcia Hipatia de Alejandría, para mejorar sus cálculos. ¿Sí? Se sabe que Hipatia trabajó con su padre, el astrónomo Teón, para hacer correcciones al Almagesto de Ptolomeo y construir un astrolabio. También sabemos que Hiparco de Nicea ya construía astrolabios antes que Ptolomeo e Hipatia. Aunque fue Apolonio de Perga quien inventó un astrolabio primitivo entre el año 220 y 150 a.C., a menudo pues atribuido a Hiparco. El astrolabio más antiguo que se conserva en la actualidad fue construido por el astrónomo persa Nastulus hacia el año 927 y se conserva en el Museo Nacional de Kuwait. En el siglo VIII ya era ampliamente conocido en el mundo islámico y en Europa llega en el siglo XII a través del Al-Andalus. Recuerden que hablamos de las cruzadas y efectivamente este encuentro entre las culturas va a permitir que este tipo de inventos lleguen a Europa. ¿Sí? El andaluz es el último reducto en España que estaba conquistado por los almorávides y todos estos moros que estaban residiendo en España desde la caída de los visigodos. ¿Sí? Pero bueno,
Y finalmente entonces se preguntarán qué es la sextante. Si es aquí vamos a estar la imagen. La sextante, esta es la sextante, ahí está. Y bueno, como ven que entra en el siglo XVIII, pero vamos a escuchar un poco sobre ella para que tengan claro qué sucede. La sextante es un instrumento que permite medir la separación angular entre dos objetos, tales como dos puntos de una costa o un astro, generalmente el Sol y el horizonte. Conociendo la elevación del Sol y la hora del día, se puede determinar la latitud a la que se encuentra el observador. Esta determinación se efectúa con bastante precisión mediante cálculos matemáticos sencillos a partir de las lecturas obtenidas con el sextante. Este instrumento reemplazó al astrolabio, como lo mencionamos, por tener mayor precisión, ¿sí? Y ha sido durante varios siglos de gran importancia en la navegación marítima y también en la navegación aérea, hasta que en los últimos decenios del siglo XX se han impuesto sistemas modernos como la determinación de la posición mediante satélites, ¿no? Entonces, pues bueno, se le atribuye también que Isaac Newton inventó un instrumento de navegación de doble reflexión, pero nunca se publicó. Más tarde, dos hombres desarrollaron de manera independiente el octante alrededor de 1730, el matemático inglés John Hadley y el óptico de Filadelfia Thomas Godfrey, ¿sí? El octante y el sextante más tarde sustituyeron al cuadrante de Davis como el principal instrumento para la navegación. Y entonces, pues bueno, tenemos una cuestión que estos artilugios van a permitir el desarrollo de las conquistas que hablamos. Y para eso pues tenemos que pasar a lo que es la concepción del mundo. Aunque ya lo habíamos mencionado en algunas sesiones, recuerden que durante la Edad Media había dos creencias sobre la naturaleza, ¿sí? Una evidentemente que era teocéntrica, es decir, creada por Dios. Las segundas es que precisamente la Tierra era plana y se encontraba en el centro del universo, y es decir que la Luna, el Sol y los demás planetas, que en ese entonces se conocían los 7, giraban alrededor de este planeta, de la Tierra. Entonces pues había unas creencias muy curiosas sobre qué pasaría si los marinos se salían del mapa conocido. En esta imagen tienen cómo era el mapa conocido, ¿sí? Aquí podemos tener una imagen más clara. Esto era lo que se conocía, ¿sí? Ahí tenemos, como pueden observar, la nación de Europa, la nación de la India, de África, China y Japón, y un poquito de lo que sería América, pero no le van a llamar así, ya lo vimos. Entonces, esto era como se concebía el mundo, y entonces era plano, como si fuera un plato. Entonces, como lo pueden observar en esta imagen, cuando los barcos pasaban, lo que se conocía como las columnas de Hércules, iban a caer de la tierra y serían devorados por ese dragón que pueden ver ahí, ¿sí? Que muchas veces en la Santa Biblia se nombraba como el Leviatán, ¿sí? Entonces, cuando pasaban las columnas de Hércules, los marineros iban a caer en las fauces de ese demonio o se iban a ir al infierno, ¿sí? Entonces, pues esto, cuando empieza a cuestionarse, ¿sí? Cuando pasamos a los humanistas que mencionamos hace unos momentos, y recuperando los pensamientos de los griegos, para los griegos la Tierra era redonda. Entonces, pues esto va a empezar a tener, como diría precisamente Thomas Kuhn, el modelo explicativo de la realidad ya no va a funcionar, ¿sí? Ya se empieza a cuestionar porque en vez de generar soluciones, empieza a generar más preguntas. Y cuando se dieron cuenta que el modelo de la Tierra circular y más tarde el modelo heliocéntrico, esto es, que el Sol es el centro del universo, o al menos de la galaxia ya en este momento, y los planetas giran alrededor de él. Entonces, estos nuevos descubrimientos, que precisamente vienen de los griegos, y lo van a retomar los renacentistas y humanistas italianos, que ahorita los vamos a mencionar, pues va a causar una confrontación entre el viejo modelo del mundo con respecto al nuevo. Y efectivamente, gracias a la idea de que la Tierra es redonda, pues vamos a empezar con las expediciones marítimas para poder descubrir qué hay más allá de las aparentes columnas de Hércules, ¿sí? Entonces, pues, si nosotros observamos, los portugueses van a ser los que van a emprender los viajes a principios del siglo XV, ¿sí? Y lo van a hacer hacia el sur. En 1431 los portugueses van a descubrir las Islas Azores.
En 1472 llegan al Ecuador y en 1487 una expedición al mando de Bartolomé Díaz arriba al Cabo de Buena Esperanza. Finalmente, en 1498, Vasco de Gama dobla la punta sur de África y es llevado por navegantes árabes hasta las costas de la India. En 1499 vuelve a su país con sus barcos cargados de especias, provocando así enorme entusiasmo. Entonces, sabemos muy bien que por parte de España tenemos a Cristóbal Colón, este gran marinero de origen genovés, quiso encontrar la vía directa a las Indias, precisamente basándose en el mapa de Toscanelli. Y Toscanelli también había recuperado los conocimientos de los griegos, por eso él decía que era redonda y que le iba a dar la vuelta por atrás para llegar a las Indias, para no pasar por donde estaban los otomanos. Entonces propuso la idea del viaje al occidente a varios gobernantes, pero pues tuvo muchas dificultades para ser aceptado. Al final, cuando en 1492 expulsan a los judíos y a los árabes de España, logra firmar las capitulaciones de Santa Fe con los reyes católicos y pues bueno, ¿no? Le van a dar un dinero para poder tener las naves para poder ir a buscar las Indias orientales. Acuérdense que él también nunca supo que las descubrió, sino simplemente, o que descubrió un nuevo continente. Él creía que llegó a las Indias de Oriente. Entonces, el 3 de agosto de 1492, Colón sale del puerto de Palos en España, ¿sí? Y llega a la isla de Guanahani, en las Bahamas, el 12 de octubre. ¿Sí? Lleva a España la buena nueva de haber descubierto el camino occidental a la India, mucho más corto del que estaban buscando entonces los portugueses, que ya mencionamos hace unos momentos. En este primer viaje, Colón exploró algunas islas de las Antillas, sobre todo Cuba y la Española, que es Santo Domingo y Haití. Realizó otros viajes, que ahí los tenemos en la imagen, el segundo, 1493-1494, que fue a las Antillas Menores, el tercero, que es de 1498, que va a tocar Venezuela, y el cuarto, en 1502 a 1504, que recorrió algunas tierras de América Central. ¿Sí? Entonces, pues a raíz de los conocimientos de Cristóbal Colón, se van a realizar una serie de viajes para explorar las tierras recién descubiertas. Entre los más importantes está la expedición de Núñez de Balboa, quien atraviesa a pie el estrecho de Panamá y descubre el Océano Pacífico. Francisco Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva recorren las costas mexicanas. El viajante y cartógrafo Américo Vespucio dio su nombre al nuevo continente. Fue el primero en afirmar con seguridad que se trataba de tal y no de las Indias orientales. Entonces, pues bueno, una vez descubiertos el continente americano y las principales vías marítimas, prosigue la búsqueda de mejores rutas y de otros países todavía desconocidos, ¿sí? Entonces, pues eso ya será en la modernidad total. Entonces, efectivamente, estos inventos y esta noción de la naturaleza va a dar origen a este tipo de descubrimientos. Bueno, entonces pasamos a quiénes son los que lograron hacer todo este cambio, ¿no? Entonces, gracias a las ideas de Copérnico, que fueron publicadas en 1543, afirman que el Sol y no la Tierra es el centro del universo. Tropiezan con la encarnizada resistencia de los que no solo consideran amenazada la interpretación tradicional del mundo, sino también el orden social. Sí, efectivamente, bueno, esto es algo que vamos a conocer y que, bueno, es un concepto que se debe aprender. Muchas veces la ciencia fundamenta un orden social y la ciencia de la Edad Media fundamentaba el orden social de aquel tiempo. Como mencioné, siguiendo el pensamiento de Thomas Kuhn, en su maravilloso libro Las estructuras de las revoluciones científicas, pues precisamente ahí lo dice, ¿no? Llega un momento en que la ciencia normal tiene una crisis y cuando, lo vuelvo a repetir, cuando ya no se puede explicar el mundo con un modelo anterior, pues es necesario encontrar un nuevo modelo. Y esto es lo que estaba pasando precisamente en la temprana modernidad, ¿sí? Entonces, pues ahí lo tenemos con Copérnico. Después entra Kepler y Galileo Galilei, ¿no? Que ayudado por el telescopio inventado hacia 1600, perfeccionan la interpretación heliocéntrica del universo, ¿sí? Entonces, pues bueno, eso es muy interesante porque ya estamos hablando de el Sol como el centro de la galaxia o del universo en ese momento y después la Tierra gira y los demás astros alrededor de este. ¿Sí? Bueno,
Y bueno, ¿no? Y siempre vamos a recordar la leyenda negra de que el pobre Galileo fue castigado por la Inquisición y todo esto. Bueno, recuerden que en clases yo he mencionado que el problema no eran los descubrimientos ante la Inquisición, sino el problema es que él era un sacerdote. Muchos de los inventores de la época moderna eran sacerdotes y si como tal cuestionaban algunos dogmas de la Iglesia, pues evidentemente el canon, la ley positiva de la ley eterna, pues va a dar ciertos castigos. Entonces, pues no es que un científico de pronto quiera crear y lo callan, no. Es que eran sacerdotes que estaban poniendo en tela de juicio un orden social, como habíamos de mencionar hace unos momentos. Y la ciencia, recuerden que fundamenta el orden social en algunos casos. Entonces, ya para concluir esto de los nuevos descubrimientos, mejora mucho el trabajo de los metales, se inventa el alto horno, se empieza a usar la hulla, además del carbón vegetal, para fundir el mineral y se descubren algunos metales nuevos. El abaratamiento del hierro y los demás adelantos en la metalurgia facilitan a su vez el incremento de la producción y llevan a descubrimientos que serán la base para la química. ¿Sí? Entonces, también otra cuestión es que va a haber avances a la medicina. Uh-huh. Se estudia la anatomía, ¿sí? Se obtienen muchos conocimientos nuevos sobre el cuerpo humano y se le empieza a considerar como una máquina. Sí, eso pues está, por ejemplo, René Descartes y muchos médicos de la época, ¿no? La razón ocupa el lugar, es decir, como habíamos mencionado, pasamos de una sociedad teocéntrica a una sociedad antropocéntrica. Y esto significa que la razón ocupa un lugar cada vez mayor en la concepción del mundo. ¿Sí? Ya no se buscan las revelaciones divinas, como habíamos mencionado hace un rato, que Aristóteles y Platón, siendo filósofos y científicos, se ocupaban, ¿verdad?, para dar discurso y para la fundamentación, digamos, de la teología, de la ciencia teológica, además de que la ciencia teológica tiene su método y es una ciencia como tal, Aristóteles y Platón servían, ¿verdad?, también para seguir fundamentando el discurso. Entonces, ya no se trata de interpretar las revelaciones divinas, sino de observar y experimentar el mundo. ¿Sí? Es lo que les decía, se cambia la noción de la naturaleza. Ahora se tiene que descubrir qué está oculto en la naturaleza. Lo vamos a ver más tarde, pero siguiendo el pensamiento de Thomas Kuhn, los científicos buscaban las leyes de Dios a través de la naturaleza. Y eso lo iban a hacer a través del método científico y de la observación. Querían descubrir cómo Dios manejaba los hilos de la naturaleza. Esa era la idea principal. Entonces, se buscan y encuentran leyes que rigen el desarrollo del universo, de acuerdo con la ciencia más avanzada de la época, y pues bueno, se va a desarrollar la ciencia mecanicista, que va a entrar precisamente la física, la química, y esto lo vamos a ver cuando hablemos de la sociedad Rosacruz, con la alquimia y cómo eso se va a transformar en la química, con Newton también, ¿sí? Buscando también a Dios dentro de las leyes, pues busca precisamente o desarrolla los conceptos mecanicistas frente a las ideas aristotélicas de la física que se tenían en el momento. Pues bueno, eso es todo por ahora y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta pronto.